Al cabo de unos meses la comadrona vuelve a ser llamada para asistir al parto. Lo primero que aparece es una lagartija viscosa que la comadrona, con el beneplácito semiconsciente de la madre, arroja por la ventana. Unos instantes después nace un hijo robusto y hermoso al que todos aman. Tanta admiración despierta que llega a prometerse en matrimonio con la hija del rey. Mientras tanto, el dragón también va creciendo en secreto añorando a su hermano y a su familia, a quienes roba para poder seguir vivo y mantenerse caliente. De este modo, el dragón termina desarrollando un carácter agrio, malhumorado y rencoroso. Cuando, el día de la boda, el príncipe sale del castillo, su carruaje debe detenerse súbitamente porque un gigantesco dragón le corta el paso revelándole que es su hermano perdido hace tiempo y le pide que le encuentre una novia o, en caso contrario, jamás volverá a ver a su prometida. Entonces, comienza el difícil proceso, que durará varios años, de encontrar una mujer que esté dispuesta a pasar toda una noche con el dragón en una habitación. El punto crítico del relato reside en la escena en la que el dragón sale de la oscuridad, declara su procedencia y reclama a una muchacha que sea capaz de amarle tal como es. Hasta ese momento el dragón se ha visto condenado a vivir como un criminal y un descastado. Ahora no quiere renunciar a ser como es. Ahora es una materia prima que quiere entrar en una habitación especial, el vaso hermético, y llevar a cabo un proceso alquímico que culmine en la forja de su alma. Solo reconociéndose a sí mismo y reclamando lo que necesita podrá ser amado y disponer de un lugar en el mundo. Pero esto precisamente mostramos a plena luz del día y reconocer los sentimientos extraños y los deseos insanos que nos abruman es lo que tanto los delincuentes como los buscadores de chivos expiatorios nos negamos a hacer. En la medida en que nos neguemos a experimentar esto, seguiremos enclaustrados, escondidos y seremos, como decía Goethe, simples visitantes perturbados por la oscuridad de la tierra. Tenemos miedo a ser capturados, a quemarnos con el aceite, a nuestro dragón oculto y a tomar conciencia de nuestras necesidades más desagradables. Es por ello que la mayoría de nosotros pretendemos ser absolutamente buenos. Sin embargo, ser bueno no es suficiente. Casi todos creemos en la transformación, la muerte y el renacimiento, auspiciado por Hermes/Mercurio, pero no estamos dispuestos a afrontar la muerte. Queremos cambiar sin ser cambiados, queremos tener una nueva imagen, pero no estamos dispuestos a sufrir las incomodidades, las molestias y el desequilibrio que necesariamente acompañan a todo cambio integral. La psicología evolutiva, en especial la descrita por Robert Kegan, especifica las distintas fases que debemos atravesar para poder llegar a madurar como seres humanos. Sin embargo, la mayor parte de nosotros nos quedamos atascados en los estadios iniciales del proceso porque nunca se nos ha enseñado a hacer los sacrificios necesarios para afrontar las sucesivas muertes y renacimientos que constituyen el proceso evolutivo, una representación psicológica del proceso alquímico. Es por ello que tenemos dificultades para asimilar las lecciones que tiene que ofrecemos cada estadio, o, dicho en otras palabras, cada una de las operaciones del proceso alquímico. La prisión, la entrada en el vaso hermético. El cautiverio, la prisión, la pena de muerte y la cadena perpetua representan condiciones verdaderamente alquímicas. El vaso hermético, el recipiente que contiene la materia prima, la masa confusa, debe permanecer sellado durante todo el proceso. Algo parecido ocurre en nuestro caso cuando encerramos en la cárcel a los criminales con la esperanza de que se transformen. Del mismo modo podríamos decir que el castigo y la terapia representan también operaciones alquímicas tales como la destilación y la putrefacción. Pero no son los delincuentes los únicos que deberían sufrir este arduo proceso alquímico. Todos nosotros lo necesitamos y algunos de nosotros todavía más que ellos. Pero dado que nosotros nunca nos dejaremos capturar, jamás nos someteremos al proceso. Si hubiera algo que pudiera atraparnos, Dios sabe que no deseamos enfrentarnos a nosotros mismos y que tratamos de escapar de cualquier modo del proceso hermético. Pero para poder ser atrapados alguien debe delatarnos.
Si evitamos la cárcel jamás podremos entrar en el vaso hermético, en el recinto sagrado, y el proceso alquímico jamás podrá iniciarse. Al igual que sucede en el cuento del príncipe y el dragón, o en el mito de Eros y Psique, no puede ocurrir nada verdaderamente interesante hasta que el dragón, el monstruo que mora bajo la cama, sea capturado, salga a plena luz del día y pueda ser visto e identificado. Solo entonces puede comenzar el trabajo real. Hasta ese momento todo es inconsciente, impreciso y ciego. Comparados con los criminales somos meros voyeurs que permanecemos fascinados contemplando a distancia el espectáculo. Muy pocos de nosotros confesaríamos, como Mick Jagger, simpatía por el diablo, que colaboramos inconscientemente con las fuerzas de la oscuridad y, de ese modo, nos negamos a penetrar en los dominios de la verdadera humanidad. Preferimos a un Dios a quien podamos adorar y ensalzar que a un co-creador que nos invite a colaborar en la creación. No estamos dispuestos a celebrar el sacramento del asesinato y reconocer que el núcleo de nuestra oscuridad, de nuestra atracción por el mal y de nuestro rechazo de la totalidad son tan esenciales para obtener la gracia, el alma y el oro, como nuestras creencias y esfuerzos deliberados hacia la totalidad, la bondad y la perfección. Consideramos que el crimen es algo antinatural e inhumano, un acto que va contra la naturaleza y la cultura. ¿Cómo podemos pues afirmar que el crimen sea una metáfora de algo esencialmente necesario? Nuestros sueños parecen querer violar, robar, saquear, profanar lo sagrado, golpear, mutilar, torturar, intimidar, etc., a nuestro ego cotidiano. De este modo, los sueños intentan enfrentarnos a nuestra masa confusa, relativizando al ego. El sueño y la enfermedad son los principales medios que utiliza nuestra alma para comunicarse con nosotros. Es por ello que nuestra negativa cultural a comprometernos en el opus alquímico de trabajar con nuestros sueños aumenta la probabilidad del delito. De igual modo, la ampliación de nuestros presupuestos de defensa, el interés en la defensa personal, los sistemas antirrobo y las medidas de seguridad no hacen más que aumentar la probabilidad del delito, ya que ese tipo de medidas profundizan el abismo, aumentan las diferencias y aseguran la inevitabilidad del ataque. Por tanto, si permitimos que los sueños se manifiesten y nos afecten, sin interpretarlos y darles un sentido que se acomode a nuestros conceptos previos, nos proporcionarán una vía de acceso al lado oscuro y criminal de nuestra mente y transformarla, así, en oro. El convicto debe seguir un camino diferente. Una parte muy importante de su cura, otra operación alquímica, curtir, oscurecer la piel, otra metáfora del castigo, consiste en aprender el rol de la víctima, sentir lo que siente, tomar, en definitiva, conciencia de todo el episodio y no limitarse solamente a desempeñar el papel de delincuente. Eso es lo que al criminal le parece antinatural, este es su opus contra natura, lo que puede curar su fragmentación y división. Aumentar el calor. El fuego y el calor juegan un papel fundamental en muchas operaciones alquímicas como, por ejemplo, la destilación o calcinatio, secado. A los policías se les llama maderos, y los delincuentes que todavía no han sido capturados tratarán a toda costa de evitar a los maderos y los que permanezcan cautivos intentarán huir o burlar el calor que produce ese tipo de leña. Calentarse, por otro lado, también se refiere al estado apasionado y vehemente por el que tenemos que pasar si queremos conseguir algo porque, de lo contrario, solo seremos unos jodidos locos. Una persona, acalorada, es impredecible, irracional y testaruda. Estar caliente es también una forma de decir que estamos excitados sexualmente, un estado que no cesará hasta no haber satisfecho nuestro deseo. ¿Cuál es la motivación que impulsa al criminal cuando entra en calor? ¿Por qué está dispuesto a sacrificarse? ¿Cuál es esa perla de valor incalculable que solo él parece conocer? ¿Se trata acaso del poder, el control, la riqueza, los objetos caros, las mujeres o las drogas? Según Gregory Bates, en El delincuente busca algo esencial en su delito. ¿De qué se trata? ¿Qué cosa fantástica, imagina, que obtendrá? ¿Con quién quiere encamarse, acostarse o fornicar?
Sea como fuere, solo esperamos no encontrarnos entre él y el objeto de su deseo. Putrefacción, repetitio y otras operaciones. Repetitio, si consideramos a la Tierra como vaso hermético, todo lo que usamos y tiramos no sufre esta operación de repetitio. En lugar de seguir amontonando desperdicios que solo hemos utilizado una vez, debemos aprender a valorar y transformar la basura que se convierte en masa confusa. Destilación, descartar lo superfluo y quedarnos con lo esencial. La mayoría tendemos a acumular objetos, ideas y proyectos sin llevarlos a cabo, sin hacer ningún tipo de selección previa, sin llegar a decidir jamás lo que es esencial y actuar después en consecuencia. Putrefacción, conocer nuestros aspectos despreciables y descubrir que nuestra mierda también apesta. Para los delincuentes convictos esto significa tomar clara conciencia de que sus acciones han dañado a los demás, ya que, al igual que los políticos o los líderes religiosos, la mayoría de los delincuentes no se percatan de ello. Para poder simpatizar con el mundo que está más allá de nuestro ego y podamos darnos cuenta de sus imperiosas necesidades, nuestra miopía debe disiparse. Para los no delincuentes, la putrefacción implica la toma de conciencia de su propia mierda y, en consecuencia, el cambio de rumbo en su continuo viaje hacia la superación y la perfección. Contención, en el momento en que algo se escapa del vaso hermético, el proceso alquímico se trunca y debe comenzar nuevamente. De este modo, aunque la ciencia, la industria y la tecnología moderna estén basadas en los antiguos principios herméticos, vierten todo tipo de sustancias tóxicas y las emisiones radioactivas procedentes de centrales nucleares contaminan nuestra Tierra. Este vertido es fruto de un proceso sin integridad, un proceso en el que falta el alma y que no puede provocar, por tanto, ninguna transformación útil. La importancia de la sal. Para los alquimistas la sal era un elemento imprescindible. La sal está asociada con la memoria porque sirve para conservar, para mantener las cosas en una condición utilizable y comestible. En los delincuentes, sin embargo, la memoria suele ser una cualidad bastante deteriorada. La terapia con los delincuentes parece funcionar mejor cuando se les pide que reconstruyan sus pasos, sus planes, su decisión de transgredir la ley, es decir, cuando se les pide que echen sal en el vaso que constituye su psiquismo o su alma. Por otra parte, la sal resulta también apropiada para mantener a los presidiarios, ya que a todos se nos ha enseñado que poner sal en la cola de los pájaros impide su vuelo. Sin embargo, el hecho de que hayamos pescado al delincuente no significa que éste no quiera zafarse del anzuelo. Debemos seguir con nuestras operaciones hasta encontrar un nuevo punto de vista que nos permita observar la totalidad del proceso. Debemos, pues, considerar al criminal como una parte de nuestra propia historia. Debemos abrirle nuestro santuario privado para que nos despoje de todo aquello que no es imprescindible para vivir y nos haga sentir lo que es el dolor y la privación. Todo esto no solo es aplicable al campo de los sueños, sino que también sirve para que vayamos más allá de nuestra obra personal y privada y nos hagamos cargo del vaso mayor, el vaso hermético que es el planeta. De este modo, el delincuente suscita diversas reacciones paralelas, ya que, si bien actúa en base a sus intereses personales y sus mezquinas necesidades, también constituye simultáneamente un elemento catalizador que puede activar el drama del alma en nuestra propia vida. Los delincuentes son los esclavos espirituales de las minas de nuestra ignorancia. En realidad, el deseo de erradicar el crimen es el deseo de eliminar al alma, la imperfección y la necesidad de la gracia, el deseo de construir un mundo regido por consultores, conductistas, empresarios y relaciones públicas. No resulta, por tanto, extraño afirmar que padecemos un fascismo edulcorado de rostro educado y amable, un fascismo literalmente no violento, como subraya reiteradamente Noam Chomsky en sus escritos sobre la sutileza del fascismo americano. Necesitamos a los delincuentes para poder detener a alguien que no seamos nosotros mismos. Preferimos mandar a otros a las minas, algún voluntario desesperado, una víctima propiciatoria que se encargue de llevar a cabo el trabajo sucio. No es sorprendente que nuestra cultura haya abrazado una religión como la cristiana, cuya teología santifica el que otra persona, Cristo,
haga nuestro trabajo esencial y muera para expiar nuestros pecados. Pero esto no hace más que postergar nuestra crucifixión, abortar el proceso alquímico antes de su conclusión e impedir nuestra transformación en profundidad. Si prestamos atención, metafórica y literalmente hablando, al mundo del crimen, descubriremos que necesitamos a los delincuentes para atacar, violar y asesinar a nuestro ego habitual, a las pautas conceptuales y emocionales que corrompen nuestra alma y nos empujan a tomar decisiones y llevar a cabo acciones dañinas para el cuerpo social y para los objetos y criaturas del mundo. Sin embargo, aunque este crimen sea inevitable, también debemos apresar al delincuente, mirarle a la cara y aclarar las cosas. Debemos escuchar las razones que arguye para justificar su agresión, cosa que no lograremos, en cambio, si nos limitamos a encerrarlo y tirar luego la llave, a desterrarlo o simplemente a ejecutarlo. Aunque sacrificáramos a toda la humanidad, con ello no haríamos más que perder la oportunidad de hacernos más humanos y desaprovecharíamos la ocasión de profundizar nuestra comprensión tanto de los aspectos oscuros como de los luminosos de todo el espectro de la humanidad. Lo peor de todo es que también parece que nos gustara sacrificar a la tierra que nos sostiene e, incluso, al alma humana. Creemos que los aztecas eran primitivos porque sacrificaban seres humanos para complacer a sus dioses, pero no queremos darnos cuenta de que, al amordazar nuestra conciencia para no admitir que nosotros también sacrificamos a los delincuentes, inmolamos al tercer mundo en aras de nuestra prosperidad y a las generaciones venideras a cambio de unos pocos bienes de consumo. Estaba enojado con mi amigo. Le expresé mi rabia y esta terminó. Estaba enojado con mi enemigo. No se lo dije y mi rabia fue en aumento. Noche y día la regué, con las lágrimas de mi miedo, y la expuse al sol de mis sonrisas, y con sutiles y engañosas artimañas. Siguió creciendo día y noche, hasta que brotó una brillante manzana, y mi enemigo percibió su resplandor, y supo que era mía, y entró furtivamente en mi jardín, cuando la noche oscurecía el orbe. A la mañana siguiente, triste, descubrí a mi enemigo, tendido, bajo el árbol. William Blake. 9ª parte. El trabajo con la sombra, cómo iluminar la oscuridad mediante la terapia, los relatos y los sueños. Para recuperar nuestra sombra tenemos que afrontarla e integrar sus contenidos en una imagen más global y completa de nosotros mismos. El encuentro terapéutico con la sombra suele comenzar en la madurez, cuando nos damos cuenta de los efectos limitadores de la represión, cuando ponemos en cuestión los valores que hasta ese momento habían gobernado nuestra vida, cuando se tambalean las esperanzas que habíamos depositado en nosotros mismos y en los demás, cuando nos sentimos abrumados por la envidia, los celos, el impulso sexual y la ambición, o cuando se desmoronan estrepitosamente nuestras más firmes convicciones. En cualquier caso, el trabajo con la sombra puede aparecer siempre que nuestra vida parezca estancarse y perder todo su interés y sentido. Shakespeare era muy consciente de la necesidad de tomar conciencia de la sombra y en sus obras solía referirse a las funestas consecuencias de no prestarle la atención debida. Escuchemos, por ejemplo, la contundente voz del malvado Macbeth describiendo claramente la vacuidad y desdicha con que puede maltratarnos la insondable oscuridad. La vida es una sombra huidiza, mero ruido y furia. Un cuento absurdo contado por un idiota. La patética figura de Macbeth es muy interesante al respecto porque ha perdido el sentido de la vida cuando ya es demasiado tarde para poder trabajar con su sombra. De ese modo, no le queda más remedio que actualizarla y acatar su destino transformándose en un asesino. En un lenguaje menos poético podríamos decir que la verdadera tragedia consiste en tomar conciencia de la sombra cuando ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Según Jung, para la mayor parte de nosotros la actualización de la sombra constituye un problema eminentemente práctico. Lo que denominamos trabajo con la sombra es el proceso voluntario y consciente de asumir lo que hasta ese momento habíamos decidido ignorar o reprimir. La terapia,
por tanto, exige que nos hagamos cargo de aquello que habíamos sacrificado en aras de un ego ideal y que reorganicemos nuestra personalidad sin dejar de lado nuestros aspectos más destructivos. Pero, para poder establecer este nuevo orden, es necesario que afrontemos y nos liberemos de las ilusiones que hemos alimentado hasta ese momento. En su libro Paseo por la Tierra, el sociólogo Philippe Slater describe el trabajo terapéutico del siguiente modo. Aunque puedan experimentar regresiones puntuales, los pacientes que emprenden un trabajo psicoterapéutico no retornan literalmente a la niñez para desaprender las pautas de conducta destructivas que han aprendido a lo largo de su vida. Lo verdaderamente importante es llegar a ser capaz de desidentificarse de esa pauta, ser capaz de decirse a uno mismo: he desperdiciado X años de mi vida tratando de conseguir un objetivo doloroso e inalcanzable. Pero, por más deplorable que esto sea, ahora tengo la oportunidad de cambiar. Sin embargo, esta es una tarea difícil porque tenemos la tendencia de racionalizar nuestros errores como parte necesaria del proceso de desarrollo. Me enseñó a ser disciplinado y a declinar nuestra responsabilidad. Eso era antes de que lo tuviera claro. Cuando renunciamos a ese tipo de maniobras evasivas nos vemos abocados a la desesperación, pero, como señala Alexander Lowen, la desilusión es lo único que puede curarnos de la ilusión. Sin desesperación, una especie de periodo de luto por las ilusiones y fantasías perdidas, jamás podríamos mirar de frente a la realidad. Quizás haya personas que no puedan superar la desilusión, pero lo cierto es que sin ella no puede tener lugar ningún cambio verdaderamente importante. El objetivo del proceso de individuación, el proceso que nos permite llegar a ser personas completas y únicas, es el de abrazar simultáneamente la luz y la oscuridad y favorecer el desarrollo de una relación creativa entre el ego y el yo, nuestro símbolo personal de totalidad individual. De este modo, el diálogo sincero y la interpretación de los sueños que tiene lugar en el encuentro terapéutico nos ofrece la oportunidad de desarticular nuestra falsa personalidad y llegar a aceptar nuestra verdadera naturaleza. La tarea de reapropiarnos de nuestra personalidad inferior suele requerir la presencia catalizadora de un testigo, un guía o un psicoterapeuta, por ejemplo. En La sombra y el mal en los cuentos de hadas, Marie-Louise von Franz describe del siguiente modo el proceso de despertar gradual a la sombra. Si tratáramos de explicar lo que es la sombra a alguien que carece de la más mínima noción de psicología y acude a una sesión analítica por vez primera, deberíamos decirle que en el fondo de la mente existen ciertos procesos de los que no somos conscientes. Así pues, en una primera aproximación al inconsciente, la sombra no es más que un término mitológico que sirve para designar a todos los contenidos inconscientes de nuestro psiquismo. Solo después de profundizar en los aspectos sombríos de nuestra personalidad y de investigar sus diferentes facetas hace aparición en los sueños una personificación del inconsciente del mismo sexo que el soñante. A medida que aumenta nuestra conciencia de la sombra, las figuras oníricas se tornan más claras y su integración adquiere mayor importancia. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que nuestra sombra personal está estrechamente ligada a la sombra colectiva de la cultura en que nos hallamos inmersos. El psicoanalista israelí Eric Neumann describió del siguiente modo este estadio del trabajo con la sombra en el proceso de individuación. Quien ha emprendido el viaje hacia la individuación deberá diferenciar, en un momento u otro, entre su maldad y la maldad colectiva. A lo largo del proceso de individuación va desapareciendo gradualmente el impulso del ego hacia la perfección. Para llegar a algún tipo de acuerdo con la sombra es necesario sacrificar la inflación del ego, lo cual se opone frontalmente al antiguo ideal ético de la perfección absoluta. Quien esté dispuesto a enfrentarse con sus enemigos, internos o externos, siempre hallará el camino expedito. Según Jung, el trabajo con la sombra exige un acto fundamental de reconocimiento y, en ocasiones, de catarsis. El hombre moderno, afirmaba, debe redescubrir la fuente más profunda de su vida espiritual, pero para ello no le queda más remedio que luchar contra el mal, afrontar su sombra e integrar al diablo. Los colaboradores que participan en esta sección expresan con entusiasmo su visión respecto al trabajo con la sombra. En este sentido,
Los ensayos que presentamos a continuación constituyen un manual de trabajo con la sombra que nos habla de las habilidades del analista, las intuiciones que nos proporciona la literatura y la mitología, la sabiduría de los sueños y las experiencias que suelen acompañar a la llamada crisis de la mediana edad. En el capítulo 35, La curación de la sombra, un fragmento extraído del libro In Search, Psychology and Religion, publicado en 1967, el analista y psicólogo junguiano experto en arquetipos James Hillman nos recuerda la extraordinaria importancia del amor, un factor necesario, pero no suficiente, para trabajar con la sombra. El capítulo 36, procedente de The Hero with Thousand Faces, el último clásico del insigne mitólogo Joseph Campbell, nos habla de las experiencias que acontecen cuando atravesamos el umbral de lo desconocido, con la consiguiente autoaniquilación y resurrección simbólicas, y penetramos en el vientre de la ballena. En este ensayo, Campbell estudia la presencia del tema del viaje a través de la sombra, que constituye un acto de centramiento y de renovación de la vida en el seno de diferentes épocas y culturas. En el capítulo 37, La utilidad de lo inútil, aparecido originalmente en la revista Psychological Perspectives, Gary Taube se sirve de las parábolas taoístas y de la psicología junguiana para ilustrar su tesis, exhortándonos a vivir nuestra vida, a sostener la tensión de la naturaleza dual de los opuestos y, lo que es más importante todavía, a encontrar sentido donde menos lo esperábamos. La psicóloga junguiana Karen Signell considera que el trabajo con los sueños constituye el camino real hacia la sombra. Su ensayo, El trabajo con los sueños de las mujeres, extraído de Wisdom of the Earth, demuestra la utilidad de la interpretación onírica para identificar e integrar a la sombra. El ensayo de Signell, aunque se centra en la vida de las mujeres, no se limita, sin embargo, a ellas, sino que enseña a todo ser humano a ablandar su corazón ante uno mismo y ante los demás. En su ensayo, El hombre de mediana edad, extraído de su bestseller The Seasons of a Man's Life, el famoso psicólogo Daniel J. Levinson describe los cambios que conlleva la llamada crisis de la mediana edad, entre los cuales cabe destacar la necesidad de tomar conciencia de nuestra agresividad y de nuestra mortalidad. En opinión de Levinson, si renunciamos a esta responsabilidad terminaremos sacrificando nuestra propia creatividad. Finalmente, en Aprender a relacionarnos con el mal, publicado originalmente en la revista junguiana Spring en 1965, la analista junguiana Lilian Freiron afirma que el trabajo de integración de la sombra personal y de transformación del mal constituye un reto moral que exige un esfuerzo supremo de conciencia y que tiene una importancia capital para la estabilidad de nuestra cultura. Los ensayos presentados en esta sección nos ofrecen, pues, una mano y una luz para ayudarnos a atravesar el tenebroso camino que conduce a la integración de la sombra. 33. La curación de la sombra. James Hillman. Analista junguiano, profesor y prolífico escritor, pertenece a la tercera generación de pensadores orientados por la obra de Carl Jung. Fue editor de la revista Spring y director de la prestigiosa editorial Spring Publications. Entre sus obras cabe destacar The Myth of Analysis, Suicide and the Soul, In Search, Psychology and Religion, Revisioning Psychology, The Dream and the Underworld, Luos Ens, Anima, An Anatomy of a Personified Notion, Healing Fiction, Blue Fire, el libro de entrevistas Interviews y Poor Papers, ed. La curación de la sombra constituye un problema moral que nos obliga a reconocer lo que hemos reprimido, darnos cuenta del modo en que lo hacemos, cuáles son nuestras racionalizaciones, de qué manera nos engañamos a nosotros mismos, qué tipo de objetivos perseguimos y a quienes seríamos capaces de dañar e incluso de destruir para conseguirlos. Por otra parte, la curación de la sombra es también una cuestión de amor. ¿En qué medida aceptamos nuestros aspectos más abyectos, desagradables y perversos? ¿Cuánta caridad y compasión mostramos ante nuestra propia debilidad y enfermedad? ¿Cuál es nuestra participación en la construcción de una sociedad basada en el amor en la que tenga cabida todo el mundo? Yo suelo utilizar la expresión curación de la sombra para resaltar la importancia del amor,
Porque si solo tratamos de curarnos a nosotros mismos y centramos todo el interés en nuestro yo, el proceso suele degenerar en una atención desmedida a nuestro ego que solo conseguirá fortalecerlo y engordarlo para alcanzar sus metas, simples remedios de los objetivos de la sociedad. Si realmente queremos curar nuestras debilidades, nuestra obstinación, nuestra ceguera, nuestra insensibilidad, nuestra crueldad, nuestra falsedad, etc., deberemos inventar nuevas formas de convivencia en las que el ego aprenda a escuchar sus aspectos más desagradables, aceptarlos y llegar a amar incluso al más abyecto de todos ellos. Amarse a uno mismo no es una tarea nada sencilla porque eso significa amar todo lo que hay en nosotros, hasta la misma sombra que nos hace sentir inferiores y socialmente inaceptables. Es por ello que la atención que prestamos a nuestras facetas más abyectas forma parte del proceso de curación. Pero cuidar de la sombra, en ocasiones, no significa más que asumirla. Así pues, el primer paso importante del proceso de curación de la sombra tan solo consiste, como hacían los antiguos puritanos o los judíos en su interminable diáspora, en llevar la sombra con nosotros, es decir, en tomar conciencia cotidianamente de nuestros pecados, en permanecer atentos para que el diablo no nos coja desprevenidos, en emprender un largo viaje existencial cargando una mochila llena de piedras sin nadie a quien recurrir ni una meta segura que alcanzar. Pero resulta imposible planificar este viaje que pretende que nuestros defectos se adecuen a los objetivos del ego. Por eso es tan difícil amar. Para amar a la sombra es necesario aprender a llevarla con nosotros. Pero con eso no basta, ya que también debemos tomar conciencia de la paradoja de esta locura que compartimos con el resto de los seres humanos. Solo entonces podremos aceptar, caminar e incluso alimentarnos de lo que hayamos rechazado. Por otra parte, el simple amor puede llevarnos a una identificación con la sombra que termine convirtiéndonos en sus víctimas. Es por ello que no debemos menospreciar la dimensión ética del trabajo con la sombra. Así pues, la curación requiere también del reconocimiento moral de los aspectos más despreciables de nosotros mismos y de la aceptación amorosa y alegre de su misma existencia. Se trata, por tanto, de una empresa que exige, al mismo tiempo, del trabajo y de la entrega, del juicio exacto y de la participación gustosa, del moralismo occidental y de la renuncia oriental. En mi opinión, el misticismo religioso judío, en el que Dios presenta dos rostros, el de la rectitud moral y la justicia, por una parte, y el de la gracia, la misericordia y el amor, por la otra, constituye un ejemplo arquetípico de esta actitud paradójica tan presente en los cuentos jasídicos en los que la devoción religiosa convive estrechamente con el gozo de la vida. La descripción freudiana del mundo de la sombra es demasiado racional y no llega a comprender la profundidad del lenguaje paradójico con el que se expresa el psiquismo, en el que cualquier imagen y cualquier experiencia tienen tanto un aspecto positivo como otro negativo. Freud no llegó a advertir la paradoja de que la basura también es un fertilizante, de que la infancia también es inocente, de que la perversidad polimorfa también es placentera y libre y de que el hombre más repulsivo puede ser, al mismo tiempo, un redentor disfrazado. En otras palabras, las descripciones que Freud y Jung nos ofrecen de la sombra no constituyen dos perspectivas diferentes y opuestas. La visión de Jung, pues, profundiza y amplía la de Freud, evidenciando su dimensión paradójica. 34. El vientre de la ballena. Joseph Campbell. Durante 40 años fue profesor de mitología comparada en el Sarah Lawrence College. Asimismo fue guionista y presentador, junto a Bill Moyers, de la popular serie de televisión The Power of Meat. Campbell fue un prolífico autor que escribió, entre otras obras, El héroe de las 1000 caras, Las máscaras de Dios, 4 vols, The Mythic Image, Myths to Life by, The Atlas of World Mythology, El poder del mito y la transcripción de la entrevista realizada por Michael Tams y publicada póstumamente con el título An Open Life. La imagen del vientre de la ballena constituye un símbolo universal del tránsito a través de un umbral mágico en el que el héroe, en lugar de conquistar o reconciliarse con el poder del umbral, es engullido por lo desconocido y parece morir para terminar renaciendo posteriormente. Misnama, rey de los peces.
Se precipitó hacia lo alto furiosamente, como un relámpago sumergiéndose en el sol. Abrió sus grandes fauces y se tragó a Hayeguase y su canoa. Los esquimales del estrecho de Berín cuentan que un día, Cuervo, héroe y mentiroso, estaba secando su ropa junto a la playa cuando vio a una ballena nadando pesadamente muy cerca de la orilla. Entonces le gritó: «Amiga, la próxima vez que subas a respirar, abre la boca y cierra los ojos». Luego se vistió rápidamente sus ropas de cuervo, se puso su máscara de cuervo, cogió la leña bajo el brazo y voló por encima del agua. La ballena volvió a subir a la superficie e hizo lo que Cuervo le había aconsejado. Entonces Cuervo se sumergió en sus fauces abiertas y cayó directamente en su esófago. La ballena, asustada, reventó con un estallido. Cuervo estaba de pie en su interior, mirando a todas partes. Los zulúes cuentan una historia de dos niños y su madre que fueron tragados por un elefante. Cuando la mujer llegó al estómago del animal, vio grandes bosques, ríos caudalosos y muchas mesetas. A un lado había rocas y también muchas personas que habían construido allí su poblado, además de perros y ganado. Todo eso estaba dentro del elefante. El héroe irlandés Finn McCool fue devorado por un monstruo de forma indefinida conocido en el mundo céltico como Beast. La muchacha alemana Red Riding Hood fue devorada por un lobo. El polinesio Maui fue comido por su tatarabuela Iñenuitepo y la práctica totalidad del panteón griego, a excepción de Zeus, fue devorada por su padre, Cronos. Tras robar el arco de la reina de las Amazonas, el héroe griego Heracles se detuvo a descansar en Troya en su viaje de vuelta y se enteró de que la ciudad estaba siendo asolada por un monstruo enviado por Poseidón, el dios del mar. La bestia se acercaba a la orilla y devoraba a la gente de la llanura. La bella Hesione, hija del rey, había sido atada como víctima propiciatoria por su propio padre a una roca que se hallaba a orillas del mar, pero Heracles aceptó salvarla a cambio de un rescate. Cuando el monstruo salió de las profundidades marinas y abrió su enorme boca, Heracles se lanzó dentro de su garganta, se abrió paso hasta su estómago y acabó con su vida. La enorme difusión de este símbolo subraya el hecho de que atravesar el umbral implica algún tipo de muerte del yo. Su similitud con la aventura de las Implegades es evidente, pero, en nuestro caso, el héroe, en lugar de dirigirse hacia los confines del mundo visible, se encamina hacia el interior para terminar renaciendo. Se trata de un estado equiparable a la entrada del devoto en el templo, donde se le recuerda que, aunque inmortal, no es más que polvo y cenizas. El interior del templo, el vientre de la ballena y el reino de los cielos que rodea los confines del mundo son una y la misma cosa. Por este motivo, los alrededores y las entradas de los templos están flanqueadas y protegidas por gárgolas colosales, dragones, leones, demonios armados sedientos de sangre, amenazadores enanos, bueyes alados, etc. Estos son los guardianes del umbral que se encargan de mantener alejados a quienes son incapaces de soportar su propio silencio. Estas son las primeras encarnaciones del aspecto peligroso de la presencia de lo luminoso, que se corresponden con los ogros mitológicos que rodean el mundo convencional, o las dos hileras de dientes de la ballena, que sirven para ilustrar la necesaria transformación que debe experimentar el devoto. De este modo, en el momento de entrar en el templo, el devoto, al igual que la serpiente muda su piel, debe despojarse de su ropaje secular. Una vez dentro, puede decirse que ha muerto al tiempo y que ha retornado al útero cósmico, al ombligo del mundo, al paraíso terrenal. El hecho de que nadie pueda ver físicamente a los guardianes del templo no invalida su significado, ya que si el intruso los ignora es como si se hubiera quedado fuera. Quien es incapaz de comprender a un dios lo percibirá como un demonio y tratará de huir de él. La entrada en el templo y el viaje del héroe a través de las fauces de la ballena constituyen, pues, la expresión alegórica de un proceso de centramiento y renovación de la vida. Ninguna criatura, escribe Ananda Coomaraswamy, puede ascender en la escala de la naturaleza sin dejar de existir. En realidad, el cuerpo físico del héroe puede ser realmente descuartizado, desmembrado y esparcido sobre la faz de la tierra o diseminado sobre la superficie del mar,
como ocurre en el mito egipcio de Osiris, que fue colocado en un sarcófago y arrojado al Nilo por su hermano Set, y asesinado y descuartizado en 14 pedazos que fueron esparcidos por toda la tierra. Los héroes gemelos de los navajos deben atravesar rocas que aplastan, juncos que cortan al viajero en pedazos, agujas de cactus que los aguijonean y arenas hirvientes que los abrazan. Quien ha superado su apego al ego atraviesa una y otra vez los límites del mundo y entra y sale del dragón como un rey que deambula por las habitaciones de su palacio. Este viaje de ida y vuelta demuestra que lo increado y lo imperecedero está por encima de las polaridades del mundo fenoménico y que, por consiguiente, no hay nada que temer. Es por ello que, a lo largo y ancho de todo el mundo, aquellos hombres cuya función ha sido la de hacer visible sobre la tierra el misterio de la muerte del dragón, que permite renovar la vida, han encarnado en sus cuerpos este gran acto simbólico, diseminando su carne, al igual que ocurría con el cuerpo de Osiris, en aras de la renovación del mundo. En Frigia, por ejemplo, el 12º día del mes de marzo se cortaba un pino y se llevaba al santuario de la diosa madre Cibeles. Allí era amortajado, como si de un cadáver se tratara, con telas de lana y adornado con guirnaldas de violetas, y en su centro se colocaba la efigie de un hombre joven. Al día siguiente tenían lugar las lamentaciones ceremoniales acompañadas por el sonido de trompetas. El 24 de marzo, conocido como el Día de la Sangre, el sacerdote de mayor rango hacía manar sangre de sus brazos y la ofrendaba mientras sus acólitos giraban como derviches al son de las flautas, trompas, tambores y címbalos hasta que caían en un trance estático, hendían su cuerpo a cuchillazos y rociaban con su sangre el altar y el árbol, y los novicios, imitando al dios cuya muerte y resurrección celebraban, se castraban a sí mismos hasta caer y perder el sentido. Con idéntico espíritu, al arribar al 12º año de su reinado, el rey de Quilacare, una provincia situada al sur de India, celebraba un solemne festival en el que, tras construirse un andamio de madera adornado con telas de seda, tomaba un baño ritual de purificación en el estanque sagrado y, acompañado de música y un gran cortejo, se dirigía al templo donde rendía adoración a lo divino. Luego subía al cadalso y, tomando un afilado cuchillo, comenzaba a cortarse, ante la enfervorecida concurrencia, tanta carne como fuera capaz de su nariz, orejas, labios, etc. Luego arrojaba los pedazos cortados y giraba sobre sí esparciendo los pedazos de su cuerpo hasta terminar que comenzaba a perder el sentido por la gran cantidad de sangre perdida. En ese momento, cercenaba sumariamente su garganta. 35. La utilidad de lo inútil. Gary Taube, psicólogo privado y analista junguiano en Denver. Se ha especializado en terapias corporales y en el trabajo con los sueños. Hace más de 2000 años, el filósofo taoísta Chuang Tzu escribió diversas parábolas encomiando las cualidades de los seres humanos inútiles, feos o deformes, jorobados, tullidos y lunáticos, por ejemplo, y de los árboles retorcidos, nudosos y estériles. Veamos una de esas historias. Xi, el carpintero, se dirigía hacia el reino de Qi cuando llegó a Chuyuan y descubrió un roble que servía de lugar de reunión de la población. El árbol se erguía sobre un montículo próximo a la población, sus ramas más bajas, algunas de las cuales eran tan grandes como para poder construir con ellas varias embarcaciones, se hallaban a unos 20 metros de altura, tenía más de 20 metros de diámetro y su copa era tan grande como para dar sombra a un centenar de bueyes. La muchedumbre se congregaba alrededor del árbol como lo hace en la plaza de un mercado. Nuestro carpintero, sin embargo, ni siquiera lo miró cuando pasó por su lado. Su aprendiz, sin embargo, no cesaba de mirarlo y se dirigió a su maestro, Xi, diciéndole: «Maestro, desde que soy tu alumno jamás había visto un árbol tan hermoso como este. Pero tú, sin embargo, has pasado a su lado sin echarle siquiera un vistazo». Xi, el carpintero, replicó: «Atiende. Ese árbol es inútil. Si hiciera una barca se hundiría, si construyera ataúdes se pudrirían,
Si lo aprovechara para hacer herramientas se romperían de inmediato, si hiciera una puerta resumaría resina, si hiciera vigas las termitas acabarían pronto con ellas. Es una madera inútil que no sirve para nada. Por eso ha podido vivir tanto. Cuando el carpintero Xi retornó a su casa, el roble sagrado se le apareció en sueños y le dijo: ¿con qué me comparas? ¿Me comparas acaso con árboles útiles como los cerezos, los perales, los naranjos, los limoneros, los pomelos y los demás árboles frutales? A ellos se les maltrata cuando la fruta está madura, se les quiebran las ramas grandes y las pequeñas quedan maltrechas. Su misma utilidad es la que les amarga la vida. Por eso llaman la atención de la gente vulgar y son talados antes de alcanzar la vejez. Así sucede con todo. Hace mucho tiempo que intento ser inútil y, aún así, en diversas ocasiones casi han conseguido destruirme. Al final, sin embargo, he llegado a ser completamente inútil, lo cual me resulta muy provechoso. ¿Crees que si hubiera servido para algo me hubieran permitido llegar a crecer tanto? Además, tanto tú como yo somos cosas y ¿cómo puede una cosa juzgar a otra? ¿Qué puede saber un hombre inútil y mortal como tú sobre un árbol inútil? Xi, el carpintero, despertó y trató de comprender su sueño. Entonces su aprendiz le preguntó si quería ser inútil porque sirve de santuario a la población. Xi, el carpintero, respondió: calla. Su única intención era no ser dañado por aquellos que ignoran su inutilidad. Si no se hubiera convertido en un árbol sagrado probablemente hubieran terminado talándolo, por ello se ha protegido de un modo diferente a como suelen hacerlo el resto de las cosas. Por tanto, cometeríamos un grave error si juzgáramos a este árbol con criterios ordinarios. Chuang-Tzu nos relata de manera parecida la historia de Su, el jorobado, quien, a pesar de su cuerpo deforme, supo cuidar de sí mismo y llegar a alcanzar una longeva edad. Estas historias ilustran la importancia que los taoístas atribuían a las cosas que parecen no servir para nada, a todo lo que la sociedad y los individuos desdeñan por su inutilidad. Es más, dichas historias constituyen metáforas que enseñan al sabio a apreciar e incluso a cultivar su propia inutilidad o sus cualidades más inútiles para poder llegar a gozar de una vida plena y natural. En la alquimia, los cuentos de hadas y los sueños del hombre contemporáneo también podemos hallar temas similares. Los alquimistas, por ejemplo, concedían una importancia fundamental a la obtención de la materia prima, a la substancia inicial del proceso de transformación. Esta materia prima, sin embargo, era descrita como veneno, orina o excremento, una materia inútil, despreciable y peligrosa. En los cuentos de hadas, por su parte, lo inútil se halla simbolizado por el loco, un personaje estúpido, indolente, inútil y desdichado que termina convirtiéndose en una especie de héroe. Este tema también aparece en el simbolismo de los sueños del hombre de hoy en día. En el sueño de Cal, por ejemplo, aparece el mismo motivo arquetípico taoísta de la inutilidad que resulta de capital importancia en el proceso de individuación. Una joven corre frenéticamente por un patio interior tratando de escapar de alguien. Súbitamente resbala y cae aunque logra cogerse a una barandilla en el último momento. Se halla en grave peligro pero, en ese momento, aparece un hombre deformado de aspecto horripilante que, a pesar de su aterradora presencia, la salva del peligro. Luego estoy caminando por el interior de una gran sala donde se celebra un oficio religioso. A un lado, veo una fila de hombres jóvenes elegantes y bien parecidos que permanecen de pie con aire severo. Al otro lado, sin embargo, hay una hilera de personas harapientas y tullidas que se asemejan al hombre de la escena anterior. Sé que debo elegir y, cuando decido unirme al último grupo, todos aplauden celebrando mi elección. La relatividad de los opuestos. Los cuentos que elogian la inutilidad nos transmiten dos rasgos fundamentales del pensamiento taoísta, la relatividad de los valores y el principio de polaridad. Este último se representa tradicionalmente mediante la figura del yin y del yang,
las laderas oscura y soleada de una montaña, las dos caras de una misma moneda, la oscuridad y la luz, lo útil y lo inútil, los dos polos complementarios e inseparables de la naturaleza. Según Chuang Tzu, quienes desean el bien ignorando su contrapartida maligna y quienes aspiran al buen gobierno sin su correlato, el mal gobierno, no comprenden los grandes principios que rigen el universo ni las condiciones a las que está sujeta toda criatura. Del mismo modo, también podríamos hablar de la existencia del cielo sin la de la tierra o del principio negativo sin el positivo, lo cual sería evidentemente absurdo. Si esas personas no se rinden ante la evidencia debe ser porque son locos o bribones. Los taoístas se dieron cuenta de que no existe ningún concepto ni ningún valor que sea superior o absoluto. Es por ello que, si ser útil es beneficioso, ser inútil, por su parte, no lo es menos. Existe un relato taoísta sobre un granjero a quien se le escapó el caballo que transmite claramente la interrelación existente entre los opuestos. Cuando su caballo se escapó, su vecino se compadeció de él, pero la única respuesta que recibió fue: ¿quién sabe lo que es bueno y lo que es malo? Al día siguiente, el caballo regresó con una manada de caballos salvajes a los que se había unido. En esta ocasión el vecino le felicitó por su inesperada suerte, pero la respuesta fue la misma que antes: ¿quién sabe lo que es bueno y lo que es malo? También en esta ocasión nuestro granjero acertó, porque al día siguiente su hijo se rompió una pierna al tratar de montar uno de los caballos salvajes. El vecino le mostró ahora su condolencia y por tercera vez escuchó la misma respuesta: ¿quién sabe lo que es bueno y lo que es malo? Y una vez más sus palabras fueron acertadas, porque al amanecer llegaron los soldados reclutando gente para el ejército, pero su hijo se salvó a causa de su lesión. Según el taoísmo, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, lo útil y lo inútil, constituyen diferentes aspectos de la misma cosa. Por consiguiente, en el mismo momento en que nos decantamos por uno de ellos, reprimimos el otro y alteramos el equilibrio natural. Si aspiramos a la totalidad, debemos seguir el camino de la naturaleza y perseguir el difícil objetivo de conciliar los opuestos. La integración de la sombra. Jung demostró que el psiquismo humano se compone de luz y oscuridad, de una parte masculina y de otra parte femenina, y de un interminable número de opuestos fluctuantes que generan un estado de tensión psicológica. Al igual que los taoístas, Jung no pretendía resolver esa tensión mediante la identificación con uno solo de los polos, por ejemplo, tratando exclusivamente de ser productivo, porque sabía perfectamente que sobrevalorar o desarrollar excesivamente un aspecto del psiquismo constituye una peligrosa actitud unilateral que suele terminar abocando a la enfermedad física, la neurosis o la psicosis. Para Jung, en cambio, nuestra única posibilidad, la condición sine qua non, por otra parte, del proceso de individuación, consiste en sustentar los contrarios que se albergan en nuestro interior. Una de las formas más fructíferas de integrar los opuestos internos consiste en afrontar conscientemente nuestra sombra, esa parte oscura de nuestra personalidad que contiene las características y atributos negativos que más nos negamos a aceptar como propios. El hecho de afrontar y reapropiarnos de esos atributos constituye un proceso difícil y doloroso porque, aunque la sombra puede contener algunos elementos positivos, normalmente encierra los aspectos más abyectos, primitivos, inadaptados y violentos de nuestra naturaleza que hemos terminado rechazando por motivos morales, estéticos, sociales o culturales. En la medida en que la sombra es el símbolo de todo lo que es despreciable, inferior o inútil, es equiparable a las imágenes taoístas del árbol retorcido y del jorobado porque, como ellos, es aparentemente inútil. Así pues, perfectamente podríamos decir que en el interior de cada uno de nosotros se esconde un su jorobado o un árbol retorcido. Lo erróneo es lo correcto. Además de nuestra tendencia a infravalorar a la sombra, también tendemos a considerar inútiles nuestros problemas físicos y emocionales. Se trate de una simple jaqueca, de un simple malestar digestivo, de una depresión o de un cáncer de mama, nos desagrada lo que no anda bien. Para nosotros, la enfermedad no sirve para nada y,
Por consiguiente, la consideramos como un obstáculo y tratamos de eliminarla a toda costa. Esta actitud frente a la enfermedad es consecuencia del reduccionismo causalista del modelo médico occidental que da por supuesto que las enfermedades son perjudiciales e inadecuadas y que una vez que hayamos eliminado su causa el paciente se recuperará. La aplicación indiscriminada de este abordaje que pretende fomentar la curación genera, sin embargo, una actitud fundamentalmente negativa hacia los síntomas y hacia la enfermedad similar a la que sentía el carpintero de la historia de Chuang Tzu con respecto al árbol centenario. Del mismo modo que ocurría en el caso del jorobado, el lisiado y el árbol retorcido, las parábolas de Chuang Tzu nos proporcionan una nueva perspectiva para sacar partido de nuestra situación y encontrar algo positivo en nuestras dolencias. Desde este punto de vista, lo que parece incorrecto es absolutamente adecuado porque nos proporciona un nuevo sentido que puede servir a algún propósito desconocido. Según la psicología finalista de Jung, nuestros problemas y síntomas contienen elementos positivos de fundamental importancia. Es por ello que Jung proponía que además de tratar nuestras enfermedades de un modo causalista y reductivo debíamos también tratar de encontrar su significado. Según Jung, nuestros síntomas y complejos neuróticos son elaboraciones del inconsciente para impulsarnos hacia el camino de la realización. En su libro, To Essays on Analytical Psychology, escribió: yo mismo he conocido a más de una persona que han encontrado el sentido de su existencia en una neurosis que le conducía a un modo de vida que desarrollaba sus potencialidades más valiosas. El vínculo existente entre enfermedad y autorrealización ha sido tratado posteriormente por Esther Harding en The Value and Meaning of Depression 1970, donde demuestra que los estados depresivos constituyen intentos creativos del yo para que establezcamos una comunicación más profunda con la totalidad. Arnold Mindell, por su parte, llegó a la misma conclusión con respecto a los síntomas somáticos. En un artículo aparecido en la revista Quadrant afirmaba: si dejo mis opiniones de lado, cuanto más trabajo con el cuerpo más valoro y simpatizo con una determinada enfermedad. Cuando una filosofía finalista combinada con una observación exacta reemplace a las terapias causalistas y a los miedos basados en la ignorancia, el cuerpo dejará de parecernos un demonio enfermo e irracional y se nos mostrará como un proceso que posee su propia lógica y sabiduría interna. Las neurosis y las enfermedades físicas contienen pautas y valores inconscientes fundamentales para el desarrollo de nuestra integridad. Pero para descubrir su sentido es necesario dejar de costado nuestras creencias al respecto y estar de parte de la enfermedad prestando atención a sus síntomas sin tratar de modificarlos. Desde este punto de vista, lo que está ocurriendo es algo fundamentalmente correcto y es necesario que le prestemos toda nuestra atención. Mindell compara este trabajo con la obra alquímica que también se inicia con una sustancia impura e incompleta que debe ser transformada. Este cuerpo impuro, o materia prima, son los dolores, los trastornos y las molestias cotidianas que deben ser transformadas alquímicamente hasta que revelen su verdadero significado. Este proceso consiste en concentrarse en lo que ocurre focalizando en ello toda nuestra atención para amplificarlo. Los ejemplos que brindamos a continuación ilustran la manera práctica de llevar a cabo este trabajo. La utilidad y la individualidad. Las enseñanzas de Chuang Tzu no solo nos muestran el valor de la enfermedad, sino que también nos enseñan que para desarrollar todo nuestro potencial debemos convertirnos en algo inútil a los ojos del mundo. De otro modo nos veremos obligados a llevar una vida fragmentaria e insatisfactoria despojados de aspectos primordiales de nuestra personalidad. De este modo, Chuang Tzu nos alienta, con su estilo un tanto exagerado, a desarrollar nuestra propia individualidad. Jung también subrayaba la importancia de vivir nuestra propia vida. El punto fundamental del proceso de individuación consiste en desarrollar nuestra personalidad a pesar de las exigencias a que nos somete la vida colectiva. Jung estaba particularmente interesado en la crisis del individuo inmerso en la sociedad moderna, ya que en el mismo momento en que se confunde con la masa, su singularidad se ve reducida y distorsionada. Como señalaba Yolande Jacobi en The Way to Individuation.
Hay muchas personas que no viven su propia vida y que lo desconocen todo sobre su verdadera naturaleza. Estas personas hacen auténticos esfuerzos para adaptarse, para no llevar nunca la contraria y cumplir exactamente lo que las opiniones, las normas, las reglas y los convencionalismos del entorno consideran adecuado. Esas personas son esclavas del «qué dirán», de «lo que hacen los demás», etc. Este es precisamente el caso cuando intentamos vivir como personas normales y nos casamos, tenemos hijos, aprendemos una profesión, etc., normas que son especialmente letales para aquellos cuyas pautas internas se desvían mucho de la norma, como los artistas, los genios y los místicos, por ejemplo. Cuanto más tratamos de seguir nuestro propio camino, más nos molesta la rigidez de las normas y los valores colectivos.